tiene que ver con las secciones cónicas. Entonces, el tema 2, que es ya en la parte fuerte de lo que va a ser geometría en este periodo, es la introducción a precisamente este concepto, que es el de sección cónica. Entonces, la sección cónica, pues vamos a desglosarlo a partir del nombre. Entonces, sección. Hablamos de una sección cuando estamos hablando como de una parte, ¿sí? O de un trozo, ¿sí? De una porción de algo. Entonces, en este caso, pues es una porción, un lugar geométrico, y cuando se refiere a cónica, quiere decir que esa parte, ese trozo o esa porción se toma a partir del cono. ¿Listo? Entonces, a partir del cono. Entonces, ¿qué son las secciones cónicas? Las secciones cónicas son directamente, son lugares geométricos, que cumplen, o sea, eh, son lugares geométricos formados por la intersección. No, espérenme un segundito, voy a... entonces les decía que estas secciones cónicas directamente son lugares geométricos formados por la intersección Pero ya eso como ya está de un pago, plano al cortar, un cono. ¿Listo? Entonces, ya sabemos la construcción de un cono, necesariamente va a ser un cono recto, ¿sí? Entonces tenemos, porfa, quien tiene el micrófono activo para que nos colabore. Entonces tenemos un cono, ¿sí? Y cuando hablamos de un plano, el plano estamos hablando es como si, hagamos esta analogía. Tenemos un cono en plastilina, ¿listo? Y el plano va a ser como si usted cortara esa plastilina con, con un cuchillo, por ejemplo, o con algo que lo pudiera atravesar. Entonces, por ejemplo, a ese cono le podemos hacer varios cortes. Por ejemplo, ahí sería uno, ¿sí? Aquí tendríamos otro corte, ¿sí? Y cada uno de esos cortes, al trabajarlo en perspectiva, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a quedar como una sección, como una figurita interna. Entonces, este plano, que es con el que estamos cortando, me va a estar formando esta figura que está aquí adentro, y esta es la que se llama sección cónica. Claro, va a estar sin relleno, es solamente esta circunferencia que estamos acá formando, entonces este sería una de ellos. Voy a cambiar de ventana y les muestro la, la circunferencia ya, eh, la imagen. Entonces, acá tenemos las gráficas y las secciones cónicas. ¿Listo? Entonces vamos a abordarlas una a una. Entonces, esta primera sección cónica... Ay, Jesús. Luis, por favor, el micrófono. Gracias. Esta sección cónica, la primera que vemos acá es la elipse. ¿Listo? La elipse es aquella que se forma cuando cortamos un plano, cuando se corta un cono, cuando se corta un cono por un plano que no es paralelo a la base. Entonces, fíjense que el plano es esta figura rectangular que estamos viendo acá. Este sería el plano. Y esta es la base, ¿cierto? La figura verde, que vendría siendo esta o la de la parte superior, que son paralelas. Entonces, este plano va a estar inclinado. Al ser inclinado, pero no atravesar la base, entonces dice que el plano no es paralelo a la base y, ay, perdón, y no atraviesa la base. Entonces, se corta el cono por ese plano y ese plano no es paralelo a la base, pero tampoco lo atraviesa, ¿sí? Es como si fuera inclinado. Entonces, ahí se forma una figura que tiene esta forma, que algunos lo conocen muy mal llamado como óvalo, pero en realidad su nombre es la elipse y es la primera de las cuatro cónicas.
¿Listo? Ahí les dejo, ustedes van a consultar el lugar geométrico. ¿Listo? Entonces van a consultar ahí el lugar geométrico para escribirlo. Son 2 rengloncitos. Primera sección cónica. La segunda sección cónica, entonces, es la circunferencia. ¿Listo? La segunda sección cónica es la circunferencia. Característica de la circunferencia, y es que se corta el cono por un plano, se corta el cono por un plano, pero ese plano es completamente paralelo a la base, ¿listo? Entonces se corta el cono por un plano paralelo a la base, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta figura que se forma acá, ese cono que estamos formando, esa circunferencia que se está formando acá, va a tener esta misma forma, exactamente, porque el plano es paralelo y no se deforma. Entonces, esta recta que se forma y el ángulo B, que voy a liberarlo, el ángulo beta que se forma acá, ¿sí? Que no se alcanza a ver bien, pero ahí está, tiene que medir exactamente 90 grados. ¿Listo? Este es el centro de la circunferencia y acá también tendríamos el centro de la otra circunferencia. Entonces, la circunferencia es la sección cónica que se forma cuando se corta el cono por un plano que es paralelo a la base. Y de la circunferencia ya tenemos el lugar geométrico, que fue el que abordamos la semana pasada. Entonces, es el lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de otro llamado centro. ¿Listo? Esa es nuestra segunda sección cónica, que son las que vamos a ir abordando más adelante. La tercera sección cónica la tenemos aquí, también la hemos trabajado. Esta sección cónica se llama parábola. Esa sección cónica se llama parábola y es la que se forma, entonces se forma al cortar un cono, ¿listo? Por un plano transversal, o sea, igual que en el primero, igual que en la elipse, pero este plano transversal sí atraviesa la base. Entonces, que corta o atraviesa la base. Por eso ustedes se dan cuenta que es como si acá, si lo continuáramos, quedaría como si fuese nuevamente la elipse. Pero ¿qué pasa? Como aquí atraviesa la base, usted se da cuenta que la parábola queda en esta forma. ¿Sí? Entonces, esta parte que había aparecido acá, pues evidentemente no va a estar porque va a estar delimitado aquí por la base del cono. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la parábola. Entonces, la parábola, el lugar geométrico de la parábola es, entonces, parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan, perdón, que todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. ¿Listo? Ese es el lugar geométrico. Si la quisiéramos construir, ¿cómo sería? Necesitaríamos un punto, foco, y necesitaríamos una recta, que es la que se llama directriz. ¿Y qué debo hacer? Buscar todos los puntos que estén a la misma distancia, tanto del foco como de la recta. Entonces, por ejemplo, el primer punto vendría siendo este, bueno, un poquito más arriba, este, porque está a la misma distancia acá que acá. Segundo punto podría estar por acá, ¿cierto? Que esta distancia vendría siendo esta misma. Por acá tendríamos otro punto, donde esta distancia y esta distancia son la misma, acá también, y así podríamos irlos formando. Y nos damos cuenta que ahí nos iría formando, o sea, esa sucesión de puntos nos formaría
nos formaría la parábola. ¿Listo? Ese es el lugar geométrico y esa es la forma entonces de construirla punto a punto. Y esa sería su definición. La cuarta y última sección cónica, que es esta que estamos viendo en este momento, se llama hipérbola. ¿Listo? La hipérbola entonces se forma al cortar un cono por un plano que es perpendicular a la base. Perpendicular a la base. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que Profe, pero entonces al ser perpendicular y al hacerse por un lado, habrá un extremo que será más largo, más corto que el otro, ¿no? no. Voy a hacerlo. Entonces, fíjate acá en la gráfica. Acá tenemos un cono en la parte inferior y un cono en la parte superior. El plano es el rectángulo que está atravesando la figura. Entonces, esta gráfica que se ve acá es la parte de la hipérbola. Se parece a una parábola, pero la diferencia es que esta no está solita, sino que está acompañada de esta parte de acá arriba también. ¿Sí? Y la condición es que este plano, el plano que es este rectángulo, que está cortando a los conos, aquí al pasar sobre la base, tiene que ser completamente perpendicular, formar ángulo de 90 grados con esta base. ¿Sí? Que es esa figura que está ahí. Aquí por la perspectiva no se alcanza a percibir bien eh, esta figura, ¿sí? Parece que tuviera inclinaciones y longitudes diferentes, pero es solo perspectiva, porque las medidas pues van a ser, o sea, básicamente la hipérbola nos va a remitir a esta figura que tenemos acá, a esas dos curvitas. Profe, ¿y cuál es el punto? Porque, por ejemplo, van dos líneas y se encuentran en un mismo punto. Uno cómo hace para saber cuál es la altura? Pero aquí no habría altura. Aquí no habría altura. O sea, estamos hablando de bueno, la altura, si te refieres a la altura del cono, entonces sería la línea que trazamos aquí, desde el vértice hasta la base, formando ángulos de 90 grados. Y en el de arriba pasa lo mismo, que sería aquí, desde aquí hasta acá, si se te refieres a la altura del cono. Sí, pero fuera la del cono. Ah, ok, vale. Entonces sí, señor, es esta línea que se une acá. Entonces, como aquí hay dos conos, esta primera parte corresponde al cono de arriba y esta segunda parte correspondería al cono de abajo, ¿sí? Sin embargo, el cono aquí queda, ay, por Dios, queda solamente para poder construir la sección cónica, porque lo que nos viene a interesar es esta curva de acá. Listo, entonces tenían ustedes allá arriba, les había indicado consultar el lugar geométrico de la elipse y también van a consultar el lugar geométrico de la hipérbola. Esas son las cuatro secciones cónicas, así vistas en un primer vistazo, que más adelante las iremos a retomar o sea, una clase completa, quizá dos para cada una de ellas.